Este jueves se estrenó en el Cine Gomont la coproducción Producción, sí, sí, uruguaya. argentino-uruguaya de Mala Reputación, es su título, codirigida por Sol Infante e interpretada en su carácter protagónico por Karina Núñez, que es una dirigente en estos momentos sindical de la agrupación OTRES. Ya nos va a contar en qué consiste la misma. Y para poder ampliar detalles en torno a Mala Reputación, están justamente en línea con nosotros ambas, Sol Infante y Karina Núñez, a quienes las recibimos con una cordial bienvenida a este programa. ¿Cómo están, Sol y Karina? Aquí Luis Kramer las saluda. Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Y quería saber si podríamos llegar a verlas en pantalla, dado que les dimos la opción de un Meet justamente para poder intercambiar una nota conversada y también grabada. Yo en la situación en la que estoy realmente, si conecto la cámara me quedo sin datos, pues estoy fuera de Montevideo y Ah, la entiendo. conexión es bastante Complicada. limitada. Pido Sí, disculpas sí. por eso. Ok. Bueno, no sabemos cuál es el caso de Karina, si Karina también tiene problemas. Karina, yo Yo la veo a estoy, Karina. yo estoy Ah, ahí conectada. Ah, está, ahí está. perfecto, Hola, Karina. buenas Hola, tardes. buenas tardes, un gusto saludarte. Y bueno, Un y gusto. nuevamente hola Sol, y le damos la palabra a Sol en primer lugar para que nos comente un poquito cómo fue la experiencia de filmar este documental, que entiendo que fue un proceso que llevó varios años. Bueno, sí, tal como decís, yo creo que en general los documentales suelen ser procesos que uno siempre sabe cuándo arrancan, pero difícilmente cuándo terminan. Y en el caso de este documental, con Marta, que es la codirectora, estuvimos 8 años haciendo esta película, porque bueno, en realidad inicialmente no teníamos pensado hacer un documental sobre este pedazo de la historia de Karina, sino que estábamos investigando sobre trata de personas en Uruguay. Y Karina, como además de ser trabajadora sexual y militante de los derechos humanos, ha sido siempre una defensora de no a la trata. Y nos entrevistamos con ella y a partir de ahí su personalidad, su irreverencia, su fuerza, su resiliencia, nos impactó de tal manera que un poco empezamos a investigar a Karina. Y estuvimos 2 años conociéndonos con Karina antes de prender una cámara. Por eso digo, esos 8 años no son solo de rodaje, Mm. sino de elegir una forma de hacer un documental como Mala Reputación. Implicaba tener un vínculo, no sé si personal, pero sí muy cercano con Karina y con sus compañeras, de tal forma de entender no solamente lo que pensaban, sino tratar de poder, cuando empezáramos a filmar, hacer una película que fuese una película que amplificara sus voces, sino que quisiera hablar por ellas. Mm. Ok. Hay algo, Karina, acá, digo, uno sabe que cuando hace de uno es lo más difícil también, uno no actúa, pero es difícil ser natural en esto. Y ahí siendo protagonista, teniendo la cámara sobre vos todo el tiempo y viéndote ahí tan fresca, tan decir todo lo que decís, todo lo que argumentás sobre el trabajo sexual, pero también viéndote en la cotidianidad de tu vida, ¿cómo transitaste todo esto de ser protagonista de un documental y verte en pantalla grande en el cine? Bueno, en realidad para mí no era una novedad porque yo trabajo con la venta de imágenes eróticas sexuales en internet y para mí era este, eh, es normal. Nunca me lo cuestioné. Lo que sí me resultó raro fue que dos productoras, una vasca y una argentina, decidieran arriesgarse a seguirme por el país, porque la única condición que les pedí para poder hacer algo como esto era que me siguieran, Mm. porque me encontraba en un momento de la vida en el que había redactado la ley contra la trata en el país, que la OEA dijo que es la ley integral más completa que tiene Latinoamérica.
y me encontraba siendo reconocida y recibiendo por parte del Ministerio de Salud Pública la autorización para la publicación de las pautas que hoy están vigentes de la atención integral de trabajadoras sexuales en salud. Y me encontraba con montones de personas que hablaban sobre mí sin nombrarme. O si se referían a mí, se referían como la persona que está en prostitución, que se hace llamar Karina. Oh, Entonces, me sentía sabía que la vida de mis compañeras las habíamos cambiado. Además, la Fiscalía General de la Nación ese año, a petitorio del Departamento de Estado, del Departamento de Delitos de Estados Unidos, habían pedido un informe sobre la trata de personas y cuál era el accionar de Uruguay, y que la Fiscalía General de la Nación pusiera en tercer lugar a una civil, como me nombraron, una civil, con 281 procesamientos y 4 redes de trata desbaratadas, y que todavía las académicas me pusieran, me ningunearan, me trataran de aportante número tanto, entrevistado número tanto, ni siquiera mi nombre me dijeran. oh. Estaba cansada de eso. Entonces ellas llegaron a mí en ese proceso, llegaron en el proceso en el que ya estaba publicando mi 4.º libro, en el proceso en el que ya estaba ya estaba hecho un primer documental. Entonces yo necesitaba que se contara desde otro lado, porque si no quedaba como que era la única, soy del interior del país, y era como la única que pudo llegar a Montevideo, y bueno, consiguió ella y no lo va a conseguir más nadie. Entonces necesitaba que conocieran más caras, que supieran que a mí me sostenía, mi fuerza venía de las que estaban sosteniéndome, de las que me habían cuidado cuando nadie me conocía, cuando solamente era una prostituta parada en una esquina, cuando los milicos me cagaban a palo y si no aparecías por 2 días, las que se plantaban a esperarme y buscarme eran ellas, cuando caí enferma, las que iban a llevarme comida eran ellas. Entonces, y muchas de ellas que trabajaron con mi madre, y algunas de ellas que conocieron a mi abuela, porque soy la 4ª generación de trabajadoras sexuales. Entonces yo necesitaba que en realidad supieran qué era lo que todo el mundo veía en la capital, que decía, ay, sí, que es una esto, una lo otro, porque les encanta poner etiqueta. Para poner etiqueta son los número 1, pero para darnos derecho todavía estamos en el debe. Entonces necesitaba que se vieran, y ellas automáticamente dijeron que sí, con la humildad de tener trabajos de ellas precarizados, sin tener fondos, sin tener nada, se hacían horitas entre horas de trabajo de ellas para ir a acompañarme a mí, a dedo, a subir a camiones, a tiraje, a acompañarme a la whiskería. Tenemos una escena en la que estamos grabando y la compañera de al lado está atendiendo un cliente y la cama pega contra la pared. Entonces digo, ellas se fueron tan pero tan generosas de no solo de narrar esto, que después terminó siendo reconocida por el Instituto de Cine Uruguayo como la revelación del 2024, y recibir más de 6 premios a nivel internacional en diferentes festivales que se presentaron. Pero en ese momento ellos solamente estaban persiguiendo a una trabajadora sexual que quería contar lo que significaba vivir a las márgenes de los derechos de las personas de bien. Karina, estábamos comentando que este documental es un proceso de 8 años, y me gustaría saber qué pasa hoy con Uruguay frente al tema de las trabajadoras sexuales y frente al tema de la trata de personas. ¿En qué lugar político y social está el país en este momento? Cari, contestalo vos porque me parece que es todo tuyo este tema. Sí, no, a mí me gustaría un poco más hablar sobre el tema del proceso de la película, porque Sí. de trata y de prostitución hablan mucho. A mí me gustaría, por ejemplo, que ellas contaran, porque en realidad para mí es muy rico que ellas cuenten como cineasta, porque ellas se hacen las humildes, pero gracias a ellas
gracias a que ellas, porque siempre las marginadas necesitamos que la gente de bien nos apadrine. Pero gracias a ellas se consiguieron los apoyos para proyectar la película de, ¿cómo es que se llamaba la película Sol? Nosotros cuando está, o sea, la ley, o sea, en Uruguay el trabajo sexual está despenalizado, pero tiene un gran problema porque en la redacción de la ley lo que hace de alguna manera es garantizar la salud del cliente y los derechos del cliente, pero no el de las trabajadoras sexuales. Entonces, para resumir el tema y no dejar la pregunta abierta, hoy las trabajadoras sexuales están peleando porque esa ley se transforme y no solamente sea una ley que ampara al cliente, sino que las ampara a ellas como trabajadoras, porque es una ley que tiene más que ver con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Salud que con el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, nada, cuando ellas empezaron esa lucha de querer cambiar esa ley, y era un sindicato muy pequeño, con un tema muy relegado socialmente, tuvimos la oportunidad de que una película argentina, la NIS, nos cediera sus derechos para hacer el lanzamiento de la junta de firmas para cambiar esa ley que igual hoy sigue vigente sin cambio alguno, porque ningún gobierno, ni frente amplista ni blanco, ahora nosotros estamos en una transición de volver a tener un gobierno frente amplista, ha tomado en serio este tema como para hacer un cambio legal, pero que es un cambio después en la vida de quienes ejercen el trabajo sexual. Sol, pensaba un poco en esta cuestión mientras miraba el documental, digo, cosas que van a mostrar y cómo se muestran determinadas situaciones y cuánto de los que están delante de cámaras quieren ser mostrados o no mostrados. Me imagino por todos estos 8 años también que hay mucho material. Recién contaba alguno, Karina, que no está en el documental. Digo, han quedado muchas cosas. Digo, es una película, además de un documental de personaje, un documental social y un documental que también acompaña toda una vida y la reduce, la reduce en el buen sentido, digo, pero la cuenta en 1 hora. Sí, fueron en realidad de rodaje más o menos 4 años, y esto que ustedes también le decían a Karina, ¿por qué tan natural? Porque bueno, esos 2 años nosotras acompañamos muchas otras cosas que nada tienen que ver con la película, para poder entrar en el mundo de la gente, porque no queríamos ser extractivistas ni sensacionalistas. Claro. Como fue algo que nos surgió en el momento y nos sentimos parte un poco de poder amplificar la voz. Y bueno, pasó de todo en esos 4 años. Hay 100 horas de material reducidos en 78 minutos y obviamente hay un montón de escenas que yo quiero un montón. Una, por ejemplo, nunca me voy a olvidar de esto, era el cumpleaños de Karina y sus hijas habían ido a saludarla. Estábamos en la casa de la madre de Karina en Fray Bentos, también que la conocíamos por primera vez, porque Fray Bentos es bastante lejos de la capital de Uruguay. Y la torta de Karina decía cumple feliz, le faltaba una letra. Ajá. Y no hubo nada más simbólico decir, ni siquiera le pueden poner cumpleaños feliz entero, ¿viste? Sí. O sea, es una escena que yo quiero mucho, que no está dentro de la película, porque bueno, uno después tiene que contar una historia, Exacto. tiene que pensar en el espectador, pero bueno, de eso hubo millones, o sea, de hecho, el cumpleaños anterior a ese, o sea, nosotros pasamos fin de año con Karina, pasamos su cumpleaños con Karina, yéndonos a dedo y después yéndonos con su novio de entonces en plena ruta a una casa que no... Hay mucha historia que creo que igual como persona también te transforman, ¿no? Yo igual vengo de una clase trabajadora, mi padre es obrero, mi madre es trabajadora doméstica, o sea, quizás hay cosas que no me sorprenden por suerte, pero sí como conectar también desde otro lugar, porque ahí yo sabía que bueno, que la protagonista era Karina, ¿no? Poder mirar como tu propia clase desde otro lugar. Sol, quería preguntarte cuál fue el impacto de este documental en Uruguay, que por lo que comentaron anteriormente hubo como mucha expectativa y mucho ruido al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad que para hacer una película uruguaya, en el sentido documental, nada, la vieron un montón de espectadores, o sea, el doble de lo que ven muchas veces las ficciones uruguayas, pero creo que tiene que Más ver de con un 5.000 trabajo. personas, Ajá. más de 5.000 personas. No seas humilde, no seas humilde. Ahí está, Karina, te está... 8 años de Mirá que te también, reta, ¿no? No, sí, 8 años de esto. Bueno, no, no, digo, me parece que también ahí hubo un trabajo muy, muy fino de Marta, que es la codirectora, que además distribuye películas, de entender el lugar de la película en el contexto, porque esas 5.000 personas no son solo de Montevideo. Fue una película que recorrió hacia el interior de Uruguay, porque era una película que hablaba del interior del Uruguay, que miraba al interior del Uruguay, que Uruguay es un país muy centralista, la universidad solo está en Montevideo, la gente profesional solo está en Montevideo, el acceso a la salud en algún punto solo está en Montevideo. Entonces,
esta película tuvo la oportunidad de recorrer casi todos los departamentos y en muchísimas proyecciones Karina se fue también en ese recorrido. Entonces digo, nada, es verdad que a la gente le interesaba la película, pero también hay un trabajo muy fino que a veces quizás las películas no sé si lo hacen del todo y si tienen los fondos para hacerlo, y nosotras, bueno, le pusimos como mucho énfasis que esa película solo terminaba si las personas de alguna manera que habían estado involucradas podían compartirla en su comunidad. Y Karina, esta cuestión de visibilizar, ¿no? A todas, vos lo decís en el documental, nadie se salva solo. ¿Cuánto sirvió el documental para que otras siga creciendo, para que las chicas que están ahí y se ven puedan ir militando, ¿no? Y haciendo militancia y incorporando más? Bueno, sirvió muchísimo porque Ay, a ver, ahí que la perdimos. Me parece que hubo un pequeño congelamiento, ¿no? Sol, ¿estás Sí, escuchándonos? yo los escucho, yo no Perfecto. quiero hablar en nombre de Karina, pero sí creo que rescato yo con esa pregunta que creo que hay muchas personas, más allá de sus compañeras, incluso mi propia madre, ¿no? Porque haces una película sobre trabajo sexual, que creo que lo que hace la película es abrir como, como un nuevo discurso, Ujú. ¿no? Como poder escuchar y ver a las trabajadoras desde otro lugar que tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver con que respiran, con que sí entienden cuáles son sus derechos, que también entienden que no está bien o que no quieren pasar por determinadas condiciones, aunque ese sea su trabajo. Y creo que lo que yo me llevo de las veces que he podido estar en las proyecciones del público en general es empezar a mirar para el costado y saber que ahora, si cerca de mi comunidad o en mi barrio o mi vecina es trabajadora sexual, quizás yo la pueda ver desde otro lugar. Creo que eso es lo que puede hacer la película por las trabajadoras, no deja de ser una película, digamos, es cambiar la mirada y poner el foco en otro lugar para que, bueno, entonces ahora tener determinada empatía, y también las mujeres, que siempre hay este discurso de que las mujeres la envidia, no sé qué, que las trabajadoras sexuales roban los maridos y todo eso, empezar a entender cuál es la lógica en una ola de feminismo que, bueno, que por momentos se infla y por momentos se desarma. Bueno, estas compañeras son parte de ese movimiento, tienen que estar adentro. Entonces, entender la realidad creo que nos va a permitir en el día a día poder, cuando nos crucemos con una compañera que es trabajadora sexual, nada, en vez de darle vuelta a la cara y pensar determinadas cuestiones hasta que lo hace porque le gusta, porque quiere, como si todos trabajáramos de lo que nos gusta y nos quiere, Sí. mirarlas desde otro lugar, ¿no? Yo siempre digo, nos enojamos con las trabajadoras sexuales, no sé qué, nadie se enoja con que una mujer tenga que ir a limpiarle la mugre a otra persona. O sea, son como enojos muy moralistas. Sí. Uruguay es un país laico, entonces yo creo que lo que la película apuesta desde lo discursivo, a partir de lo que ellas quieren decir, es a esto. Sí, y Humanizar. además, repitiendo un poquito tus conceptos el día de la presentación de este documental ante la prensa, vos comentabas que era una película que tenía mucho humor. Después de haberla visto, considero que el humor proviene de la personalidad de Karina, que es la que tiñe con su impronta, con su estilo, con su espontaneidad, todo el desarrollo de la película, ¿no? No, sin duda, Karina es una persona, bueno, ahora ya la tenemos de nuevo. Sí. Ella ya lo sabe igual lo que yo pienso de ella, pero sobre todo muy ingeniosa. Yo creo que hay algo que se respira en el ambiente, no solamente de ella, sino de sus compañeras, que yo siempre lo voy a agradecer, primero por habernos abierto las puertas, pero que nosotras nunca pasamos mal. Fue muy divertido, lo que está dentro de escena y lo que está fuera de escena, estar con ellas. Porque ante cualquier dificultad, muchas de las formas de resolver las cosas siempre eran con el humor y riéndose de ellas mismas. Pero sobre todo porque nunca excluyen a nadie. Porque cuando vos estás en lo último, de lo último, de lo último de la pirámide, no podés excluir a nadie. Entonces es un lugar que seas quien sea, seas trans, seas mujer, seas afro, sea lo que sea, nunca vi tener una actitud, ni ella ni su compañera, de discriminar a nadie. Y nosotras ahí éramos los bichos los sapos de otro Claro. pozo, digamos, y jamás nos hicieron sentir ningún tipo pero de nada. Fue divertido, fue hermoso y muchas veces también fue muy conmovedor y las realidades no son las esperadas y las que uno desea, pero sí aprende uno mucho a no perder la alegría, que es una forma también revolucionaria y resiliente de pelearla en el día a día, ¿no? En este sistema que si sos un Sí. infeliz además te termina como de vencer. Una pregunta más. No, ahí no sé si está Bueno, Karina conectada. Karina, te volviste a conectar, no te queríamos dejar en el aire con sí, la respuesta,
Así que te damos la oportunidad para Pero que cierres con tu comentario y así cerramos la nota. bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros, yo personalmente fui con mucho temor a la Argentina, pero no quería dejar de acompañar a Sol, porque las dos veces que fui a la Argentina fui muy agredida, fui esperada a la salida de un encuentro que fui invitada por la ONU Mujeres, y me esperaron a la salida del encuentro para evitarme proxeneta y de todo, y tenía mucho miedo realmente de ir a la Argentina, porque ni las compañeras que son de los sindicatos, que nosotras creemos que vamos por un lugar similar, ellas van por la regulación, nosotros vamos por un acceso superior a derechos, tampoco están de acuerdo con el tipo de avances que nosotros tenemos. Entonces, es muy difícil estar entre medio de todas las luces, y además con un sistema que no ayuda a ninguna de las partes, sino que al contrario, contribuye a que la brecha sea grande, porque le sirve tener este poder de decir, yo decido a quién avalo y a quién no avalo. Pero entre medio quedamos, como en mi caso, 4 y 6 generaciones de humanas, ¿no? Decidiendo con las tripas pegadas en el espinazo que la prostitución es la que nos va a sacar de la pobreza como una forma validante. Y eso no nos puede pasar como sociedad, no nos puede seguir pasando. Y que no permitamos tampoco que si decido en un tiempo histórico de mi vida hacer trabajo sexual, que lo haga bajo las mayores normas de derechos laborales que todo el resto de los trabajadores tienen. Bueno, Perfecto. perfecto, Karina. La película la podemos ver en el Cine Común, afortunadamente toda la semana, en un momento histórico, social, político muy peligroso para el cine argentino, porque el Cine Común ha comenzado a dar exhibiciones especiales con las películas argentinas de un solo pase. Exactamente. Entonces, el lograr en este momento instalarse en esta sala por el espacio de una semana, me parece que todavía es algo que merece ser destacado, ¿no? Exactamente. Así que bueno, suerte con la película, Sol. Gracias, Karina, por tu participación y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Decir a la gente que hay 3 funciones, una al mediodía, 12 y algo, otra 16 y cuarto y una 21:45. Perfecto. Más allá del tema de la película, creo que es una película que en este momento es importante para la Argentina, Sí. porque habla, bueno, de la lucha colectiva como arma poderosa, ¿sí? Para que no siga, o sea, como que lo más de abajo es donde más se abre la brecha y donde terminamos perdiendo. Y creo que más allá de que ellas son trabajadoras sexuales, es una película que habla de que la lucha tiene que ser colectiva. Porque si no, no se salva nadie. Así que ojalá puedan ir a conocer la historia de Karina. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, un placer. Hasta cualquier momento. La saludamos desde aquí. Les damos una calurosa despedida y recordamos que fue la palabra de Sol Infante, codirectora del documental Mala Reputación, y de su protagonista Karina Núñez, dirigente gremial y trabajadora sexual. Vamos a continuar con el segundo tema musical de esta tarde, que corresponde a la película Amenaza en el Aire. El tema se titula Lifestyle y lo interpreta MS Rhyme. Aquí lo escuchamos. Check 1, 2, let me talk into the mic of what a nigga been